Buenos días, sus señorías. Vamos a seguir con el tema de los servidores. Vimos en el último vídeo que os subí, no sé, haré alguna... Es que todo esto va metido en la lista del Nexo. Podría hacer una lista sobre servidores, pero no tiene sentido porque todo lo voy a enfocar al problema del Nexo. O sea, el problema no, el proyecto del Nexo. Entonces yo no estoy cualificado para haceros vídeos ni para hablaros de servidores en serio. El que quiera servidores en serio se tiene que meter en las cuestiones que hoy día se manejan con los servidores, como los Docker, las instancias controladas desde los Docker, los servicios en la nube como Amazon Workstation y cosas de esas. No, perdón, Workstation no, WS es Web Services y demás películas. Y el que quiera servidores en la nube, lo más fácil que puede hacer, hablando de servidores web y todo eso, es meter servidores virtuales de los que se contratan en los que alquilan hostings. En concreto, yo utilizo para ¿os lo puedo mostrar? Sí, os lo puedo mostrar. Para lo que es, a ver que me quite de en medio, que si no, no os muestro. Así. Para el tema de lo que es el dominio y demás, estoy en Ionos. En Ionos entro a mi cuenta, que soy Jordi, y aquí le doy mi clave, claro. Y aquí tengo, pito pito colorito, el dominios y SSL. Pero esta gente, que por cierto no sepa que entro aquí, el nexo org es lo que aquí tengo. Sin embargo, esta no tengo aquí contratado hosting. No tengo ubicación, más que lo mínimo que te dan para que tengas ahí una carátula o algo, pero nada. Eso lo que hago es que desvío la configuración del DNS hacia la máquina que tengo contratada en el Amazon Web Services, que es la que os he enseñado, creo, que esto la teníamos, el Nexo lo he llamado. Esta máquina está contratada, más bien es un regalo, un premio de jubilación, algo así, en el AWS, como veis. Y bien, aquí tengo, estos te dan Ubuntu, te dan una cantidad de gigas y de cosas, pero aquí tampoco se controlas tú 1000 por 1000 la máquina. Esta máquina es una instancia levantada en un Docker administrado y cosas como ¿qué te diría yo? Los puertos que se abren y se cierran y cosas así, tú no las controlas. Tienes que llamar al administrador del Docker a decir que te las abra. E incluso ahí hay cosas que Amazon considera fuera de sus políticas o peligrosas y no te permite. Entonces, cuando queráis un servidor de Internet para cosas serias a nivel de web, porque a nivel de lo que aquí me interesa a mí, a nivel de empresa, donde tengáis vuestros programas de gambas funcionando y donde tengáis todo eso, es suficiente con lo que os estoy contando. Una red local metida dentro de la VPN y una máquina que dediquéis como servidor, que es de lo que estamos hablando aquí, os funcionará sin problemas. Vale, dicho esto de los grandes servidores y las grandes cosas, vamos a hablar ayer, digo, lo último que vimos fue sobre instalar PHP, instalar Apache e instalar el PHP etc. Ya tenemos nuestra base de datos y eso lo vemos entrando en el phpMyAdmin de la API que abrimos aquí. El usuario por defecto era root, se nos hizo
Algunas cositas raras lo que salió, cuando si os habéis visto el vídeo, que daba errores en el momento en que me atacó el gato y cosas así. Esos errores vienen del programita de configuración que lleva PHPMyAdmin. Es decir, el script que os dejé va perfecto para la instalación de lo que es la pila LAMP. PHPMyAdmin tiene algunas peculiaridades y bueno, dio esos errores que he arreglado hoy y ya está. Y funciona perfectamente como veis. Bien, pues aquí vimos que nos creaba, bueno, hicimos esta base de prueba que no sirve para nada, para que vieseis lo sencillo que es hacer una base de datos con una tabla. Y no tenemos más usuarios, que es de lo que vamos a hablar hoy, usuarios de la base de datos, permisos, accesos y demás. No teníamos ayer, ahí vino el fallo, más usuarios que root. Hoy, si miramos, veréis que tenemos dos usuarios que son, bueno, MySQL es obligatorio, es el que tiene su diccionario de datos, ya os dije. Y luego, y este que lo crea él, no sé para qué es este usuario, por supuesto no hay que tocarlo, no tiene contraseña, no se le conceden privilegios, no sé para qué está ahí. PHPMyAdmin, al decir por partes. ¿Qué privilegio tiene este usuario? El privilegio de uso. Solo puede usar la base de datos. ¿Tiene derecho de conceder él permisos a la gente? No. Y solo se puede ejecutar desde el ordenador, desde el servidor Raspberry. ¿Por qué, si veis aquí, todos los usuarios tienen derecho de localhost? Porque estos programas y estas instalaciones están enfocadas sobre todo a las páginas web. Por seguridad, una página web siempre se ejecuta desde el servidor Apache, desde alguna de las carpetas del servidor Apache, que está o suele estar en el mismo sitio donde el mismo servidor, la misma máquina donde está la base de datos. Entonces, por defecto, todos los usuarios solo pueden conectarse desde localhost. No pueden conectarse desde Internet, tal como lo estamos haciendo. Como veis, yo utilizo PHPMyAdmin desde mi ordenador y entro. ¿Por qué? Uy, mosquito. Porque el PHPMyAdmin es una página web, entonces se ejecuta a través del Apache y se ejecuta desde el servidor. Desde mi ordenador lo único que hago es llamar a la IP y a la página, al PHPMyAdmin, y ya está. ¿Ok? Esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un usuario PHPMyAdmin cuya clave no conocemos, tiene contraseña, y que tiene privilegios sobre, no tiene privilegios para él, el usuario conceder privilegios, pero él sí tiene privilegios tiene privilegios de uso para los privilegios globales. Aclarémonos, PHPMyAdmin establece, MariaDB y MySQL establecen niveles de permiso. Tienes privilegios globales. Los permisos son siempre los mismos. Si miramos root, los permisos son estos: de seleccionar, de insertar, de actualizar, borrar y añadir y ver ficheros a nivel de datos. Para que manejar las estructuras, pues el crear, el cambiar, crear índices, crear tablas temporales, administrar, pues darle permisos a otro, actuar como su usuario, manejar procesos, todo esto. Tienes ahí un montón de películas y de cosas. Y luego, si se requieren o no. Entonces, estos, al ser globales, se aplican, fíjate que lo hemos visto por ahí, global. Se aplican a toda la base de datos, a todo el sistema. El usuario root puede hacer todo en toda la base de datos. No tiene derechos específicos sobre ninguna base de datos. ¿Para qué? Si ya los tiene todos. Y
se le puede cambiar la clave desde aquí y nos da información y tal, vale. Si vamos al PHP, perdón, aquí no. Vamos al usuario, que era lo que estábamos viendo. PHPMyAdmin, cuentas de usuarios, PHPMyAdmin. Aquí vemos que privilegios globales no tiene ninguno. Este usuario no puede hacer nada en todo el sistema. ¿Privilegios sobre bases de datos? Sí. Tiene sobre la base de datos PHPMyAdmin, que es esta de aquí, puede hacer todo. No puede él darle privilegios a otros y no tiene privilegios específicos para tablas. Y vale, es decir, con este usuario podemos manejar esta base de datos y nada más. Luego hay cuando se conceden, no sé si lo veremos o no, porque yo no lo uso. He visto un gran desastre una vez. A ver, paréntesis. Abuelo Cebolleta. Corrían allá por los años 90, cuando el sistema que había de gestión de personal en educación, antes de las transferencias, era un absoluto desastre. Era una cosa chapucera y casera que se manejaba para manejar la nómina, además, ni más ni menos, no el sistema de personal, en el cual se tenían, era pues eso, como si fuera un documento de Word. Se grababa todo lo que le mandasen sin cotejarlo, sin mirarlo y sin analizarlo, y luego cada mes se le mandaban una lista de modificaciones, otra de altas y otras de bajas, y con eso se pretendía mantener la base al día y perfecta y demás. Pero claro, si no hay de esto, pues un tío te equivocas al teclearle el sueldo, le pones que en vez de, en la época de las pesetas, que en vez de 100.000 pesetas tiene 1.000.000 y el programa se lo traga y al mes siguiente le clavaban 1.000.000 en la cuenta. Eso. Así que dijeron, no, esto hay que hacerlo bien. Y entonces empezaron a hacer una planificación de una base de datos siguiendo el manual. ¿Qué dice el manual? Que cada usuario tiene derecho a sus bases de datos, donde tiene derecho de una cosa, unos solo de consulta, otros pueden actualizar, otros, y tiene derecho en otras bases de datos para ver los campos, pero no para modificarlos y cosas así. Y un ejemplo me viene a la memoria. Problema, el fichero de localidades. Tú tenías a la gente donde le ponías su dirección, no sé qué, no sé cuánto, localidad, selecciona localidad y te sale una ristra y no está la que buscas. Bueno, pues si no está la que busco, le tecleo aquí el nombre. Lo vas a meter y dices, no se puede. O bien, que también pasaba, te encuentras que el nombre está mal puesto. No, esto es con acento. Le pones el acento y no te deja. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Y llamas, en aquella época no había internet todavía, ni había, llamas a tus jefes de informática y les dices, oye, que no puedo cambiar la localidad de fulano porque es que viene mal en la lista. Y te dicen, no, es que la localidad pertenece a, no me quiero inventar, al Instituto Nacional de Estadística. Y esa base, ese campo en concreto pertenece a ellos. Para cambiar uno, tienes que llamar tú por teléfono al Instituto Nacional de Estadística y decirles que esto está mal y que lo cambien. Pero por teléfono no te lo van a cambiar, solo que estarán al loro para que tú hagas un escrito y lo mandes y entonces una locura. ¿Qué pasó? Pues que aquello se hundió por seguir el manual y todo el sistema de usuarios y por todo el aquello no llegó a funcionar nunca. Cuando al final hubo un programa nuevo para nóminas y hubo un programa nuevo para personal, fue años después, muchos años después, y por lo menos 5 años estuvieron intentándolo y costó muchos millones de pesetas de la época hasta que funcionó. Yo eso lo viví de cerca. Y luego en mis programas intenté, cuando empecé las primeras bases de datos, me encontraba con cosas parecidas. Y se generaban muchos problemas. Más que nada
porque la perfección en los datos no existen. Y si tú haces, voy a volver al tema de las localidades, si tú haces un archivo de localidades cuya carga viene del otro lado, no te vas a teclear, en España me parece que eran 25.000 las localidades las que había, no te vas a teclear las 25.000, entonces cargas lo que vienen y te encuentras con que hay pueblos duplicados. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Elche de la Sierra y hay otro que se llama Sierra Elche de la, Sierra, Elche de la, y otro que se llama de la Sierra, y otro, y dices, vamos a ver, no, esto hay que modificarlo. Pero si tú mismo en tu base de datos asignas un administrador que tiene derecho de cambiar las localidades, unos usuarios que tienen derecho de toquetear, de consultar el campo, unos, vuelve a ser la misma locura, más pequeñita a nivel de tu empresa, pero más pequeña. Entonces, al final, ¿qué hice? Pues bien, hay bases de datos, muchas, tenía muchas, una por cada ambiente, por cada programa, por cada más. Hay usuarios específicos de cada base de datos y usuarios con derecho de consulta, no, perdón, de consulta no, con derecho de global para el manejo de todas las bases de datos. Y luego, en cada base de datos, tú establecías triggers. De manera que si el campo localidad está en la base de datos España y tú pretendes en tu ámbito, que sea, yo que sé, nóminas, cambiar una localidad, aparentemente tú ves esa localidad. En realidad lo que estás viendo es la tabla de la otra base de datos que la que no tienes derecho. Pero tú la cambias y entonces hay un trigger que dispara que si se intenta cambiar, se cambia en la otra base de datos, etcétera, etcétera. Eso es como estaba y como sigue estando en la empresa donde trabajaba. Y gran parte de la culpa la tuvo el hecho de que el desarrollo de todo lo que ahora os estoy dando en el Nexo, que pues, todavía no he dado nada, pero vamos, de forma coherente, se hizo poco a poco. Es decir, yo hice el programa de personal, luego hice el programa de nóminas, luego hice el programa de los abogados, luego hice el programa. Y cada uno en principio no había nexo de unión, cada uno tenía sus propias bases de datos y sus propias. Y cuando surgió la idea de hacer el proyecto Intriga, que es el padre del Nexo, es cuando vinieron, vale, y cómo ahora yo unifico las tablas, por ejemplo, la tabla de personas, cada uno tenía su tabla de personas. ¿Cómo unifico yo esto? Si están duplicados, si están esto, ¿quién tiene el derecho a tener la tabla de personas? ¿Quién? En ese plan, ¿no? Así que tuve que hacer virguerías con los usuarios y los permisos para conseguir que todo aquello funcionase y funcionó. A ver un momento. Entonces, para esto del nexo, vamos a intentar hacer una cosa parecida, pero más simple y más coherente desde el principio. De momento, vamos a ver los usuarios necesarios. Tenemos hemos dicho, el root y el phpMyAdmin. Los demás los ignoramos, son de la propia base de datos. Necesitaremos un usuario que sea el administrador del nexo. Ese usuario es el que utilizaremos para dar permisos, para crear a otros usuarios, para todo. ¿Cómo se hace con MySQL? Muy sencillo, agregar cuenta de usuario. Le decimos que se llame nexadmin y de momento le dejamos esto. Ya veréis. Bueno, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es, como os decía, MySQL viene por defecto para admitir solo conexiones en local. Habrá que cambiarlo ahora, o lo veréis cómo lo cambio. Y los usuarios o son en local o son en remoto. Entonces hay que discriminar o duplicar a veces al usuario para entrar de una manera o de otra. Por ejemplo, Nexadmin es un usuario que de por sí siempre va a actuar desde fuera del localhost. Esto es lo mismo que el asterisco, desde cualquier servidor, es decir, desde mi máquina y de las otras que estamos aquí fingiendo.
Pero con Nexadmin también quiero poder entrar como localhost. Y bueno, no sé si lo han arreglado eso, pero en su momento, luego lo probé hace años ya, que no veo todo esto. En su momento había que crear dos, Nexadmin desde cualquier sitio y Nexadmin desde localhost para poder entrar con el usuario Nexadmin en el phpMyAdmin. La contraseña le ponemos aquí la de siempre, puesto que esto va de cachondeo. Y dejamos esto ahí. Cuando pones esto, intenta identificarse con el usuario del Unix de la máquina donde se ejecuta. En este caso, eso no nos interesa porque esta máquina no tiene un usuario Nexadmin. Le dejamos lo de MySQL nativo. Aquí te saca una contraseña de esas difíciles, tal, pero metes otra vez en líos. No necesitamos una base de datos con el mismo nombre, puesto que la base de datos se llamará Nexo y este usuario tendrá privilegios sobre las otras bases de datos también. Y queremos globales todo. Este usuario es un clon, vamos a decir, de root. Guárdame la contraseña y así no me pierdo. Nos vamos a las cuentas de usuario y ya tenemos aquí nuestro usuario Nexadmin que viene desde todo. Vamos a hacer la prueba de si han arreglado eso de la duplicidad. Me salgo de ser root y entro como Nexadmin. Le digo que inicie sesión, le he puesto la misma clave que a root y sí, funciona. Luego no hace falta duplicar el usuario como recuerdo que me tuve que hacer en los viejos tiempos. Ahora soy Nexadmin, ya no soy root. Y esta será la entrada normal. Dejamos a root como un usuario, no sé, para casos de emergencia. Al Nexadmin le cambiamos la clave y la jodemos y no sabemos entrar y para eso está root. ¿Ok? Después de eso, crearemos un usuario por cada base de datos que necesitemos. Vamos a crear ya las bases de datos. ¿Por qué no? Creamos la cuenta de usuario Nexo, que será la que usen. Bueno, podemos dejar Nexadmin también para eso. No. Entonces vamos a crear la cuenta de usuario FoodExpress. Todo con minúscula. FExpress, muy larga, FoodExpress. Bueno, luego me arrepiento de poner cosas tan largas porque soy muy vago. Y el campo texto, digo, la clave, pues como estamos, le pongo la misma. Aquí ya sí que no debería ser la misma clave en una situación normal, cada uno con su clave y con su cosa. Y si creamos una base de datos y si le damos todos los privilegios al nombre que contiene el comodín como el este. Le decimos que continuar, fijaos que no son privilegios globales. Le hemos dado privilegios sobre esa base de datos que se habrá creado. Aquí está. Entonces el usuario FoodExpress puede manejar la base de datos FoodExpress. El usuario Nexadmin debe que la base de datos sí hay que crearla, vamos a crearla ya, aunque ya la rellenaremos luego de cosas, pero vamos a crear la base de datos Nexo, que es la que ya está creada. ¿Y quién tiene derecho? De momento solo Nexadmin porque tiene derechos globales y root, claro. No tenemos un usuario Nexo específico de ese programa porque la gente que maneje el programa Nexo son administradores del Nexo. Entonces tienen que tener derechos globales sobre el asunto. Y bien, con esta política, ¿qué conseguimos? Conseguimos que el usuario o usuarios, porque estos son, fijaos los niveles de usuario, usuario de la máquina, root, y se acabó. En esta máquina, en el server, aquí no hemos creado más usuario que el usuario administrador. Ese es el usuario
de la máquina. Nos sirve este usuario para cuando hagamos conexiones SSH o cuando conectemos unidades remotas y cuando cosas de esas, todo eso en la máquina lo hará el administrador este. Luego tenemos los usuarios de la base de datos, que son los que acabáis de ver. Para este ejemplo pequeñito solo hay dos, el usuario NextAdmin, que maneja Nexo, y el usuario FoodExpress, que está limitado al Nexo. Bueno, hay uno, lo voy a crear, que esto es de prueba, luego traspasaré la base de datos. Hay un usuario, estamos aquí, localhost, bases, cuentas de usuario, y vamos a crear el usuario, ¿cómo lo llamé? Post-it, notitas, notas. El usuario notas, le pongo la misma contraseña, porque no tengo, bueno, no, este tenía otra. No, esta es otra. La contraseña era notitas. La memoria, ya no sé lo que he escrito. La memoria me falla. Notitas. Y autenticación de MySQL, creamos la base de datos de notas y le damos los privilegios a esa base de datos. ¿Recordáis lo de las notitas? Si habéis visto el vídeo, hay un vídeo sobre eso y creamos esta base de datos, no de notas, pero bueno, notas nos vale, que solo contiene dos tablas, como aquel ejemplo y demás, pero a esta base de datos se va a conectar el usuario notas y solo tiene derechos sobre esa base de datos. No hay peligro de que el hecho de que en el programa que os dije la clave del usuario, que era notitas y demás, cuando desde aquí no podéis hacer nada con ese usuario, más que, eso sí, borrar y joder las tablas. Se puede limitar más, porque el usuario notas, que es el que hemos hecho público el tema, si miramos no hay tablas, pero nos vamos a sus privilegios, a ver otra vez, cuentas de usuario. Este usuario queremos que esté limitado, no queremos. Entonces, continuar, no. Yo quería mostrar privilegios, eso, de base de datos. Sobre la base de datos notas, fijaos que ha creado dos, el de para todo el mundo y el de este. Aquí sí podemos editar los privilegios y podemos decir que tenga todos los derechos sobre los datos, pero no tenga ninguno sobre la estructura, ni por supuesto sobre la administración. Y con esto que conseguimos, que ese usuario solo pueda entrar en la base notas y ahí solo pueda manejar las tablas a nivel de datos, de hacer selecciones, de insertar, de borrar y demás. Lo más malvado que puede hacer un usuario malintencionado con la clave notitas de la base de datos notas será borrar lo que tengan las tablas. Es lo más malo, pero no va a pasar de ahí su maldad. Como esto no tiene mucho interés y las notitas en cuanto no tienen, se supone importancia, porque son notitas de escritorio, no son los WhatsApp de Aldama ni de Coldo. Entonces no pasa nada si algún usuario malvado viene y los borra. ¿Ok? Pues en cuanto a usuarios de bases de datos no os cuento más. Esos son sus permisos y sus cosas. Es una locura intentar, por lo menos para mí me lo parece, intentar manejar nuestras bases de datos en base a los privilegios que se otorgan a los usuarios concretos de las aplicaciones. Es decir, en la aplicación FoodExpress vamos a tener, si tú imaginas que tenemos 5 cafeterías y en cada cafetería hay 5 personas trabajando, tendríamos 25 usuarios de esa aplicación de FoodExpress. Si creamos aquí 25 cuentas de usuario a las que le damos derechos sobre solo la base FoodExpress, teniendo en cuenta que el usuario administrador de FoodExpress sí puede conceder, porque claro, él tiene que dar de alta a camareros y de baja, entonces él sí puede tener derecho de creación de usuarios sobre esa base de datos,
Pero el usuario camarero o cocinero o limpiador o lo que sea que haya en un bar, no, ese solo tiene que tener derechos de uso de las tablas, etcétera, etcétera. Mantener esos 25 usuarios, le estoy diciendo muy poquito, ahí es una locura. O sea, tenéis que estar trabajando en el rollo de la base de datos como negros y no tiene tampoco mucho sentido. Esa gente nunca se va a conectar a la base de datos, entre otras cosas, ni saben las claves ni las van a saber. Nunca se van a conectar vía PHP-MyAdmin ni nada de eso. ¿Qué hacemos? Pues el último nivel de permisos de los usuarios, que son permisos sobre los programas que hagamos y sobre, a lo más, sobre el tema de la compartir unidades y demás y las notitas y cosas así, ese nivel de permisos lo manejamos desde Gambas, utilizando las capacidades que tiene el programa Nexo en la base de datos de Nexo y tal, que ya lo veremos. Bueno, en algún vistazo os he echado en los vídeos anteriores, pero eso ya lo veremos en un futuro. Y ya está. De momento no os cuento más. Esto es lo que hay respecto a los usuarios de MySQL. Ya habéis visto cómo se crean los usuarios, cómo se les asignan bases de datos sobre las que tienen permiso y que no. Podemos también, imaginaos que el usuario de FoodExpress, vamos a ver, vamos a hacer ya casos más reales, ¿no? Tenemos cuentas de usuarios. El usuario FoodExpress hemos visto que tiene privilegios sobre la base de datos FoodExpress y nada más. Pero la base de datos FoodExpress está relacionada con la base de datos Nexo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues decimos que sobre Nexo, doble clic, no, solo así. No sé qué espera de mí este. Si pongo aquí Nexo, sí. Digo yo, ¿no? Continuar. Cambian el interface, vale. Sobre la base de datos Nexo, este usuario que va a poder hacer, vamos a decir que va a poder, pues eso, como le hemos puesto al otro, va a poder manejar tablas. Aquí no va a poder borrar y sí va a poder insertar y actualizar. Eso luego hay que depurarlo ya viendo los privilegios cuando veamos los programas en sí mismos. Pero con esto te aseguras que no te borren nada y que sí pueda hacer consultas a la base de datos y demás. Porque continuar, eso es una de las cosas que MariaDB tiene sobre... A ver, esto ha quedado, vamos a verlo. Que estoy hablando, ya sabes que yo cuando hablo me pierdo mucho. Tenemos que en base de datos tiene a FoodExpress todos los privilegios. En Nexo, solo hacer consultas, tal. Conceder él tiene, no. Y privilegios para tablas, tampoco. Y ya está. Así daríamos que el usuario si lo necesitan desde sus programas, desde FoodExpress y demás, puede consultar las tablas de Nexo y puede insertar registros. Y cuando decimos el usuario, estamos hablando del usuario de MySQL, no del usuario. O sea, es que esos usuarios los maneja el programa de Gambas. El camarero, por ejemplo, viene y ficha. Vamos a poner que el Nexo tuviese ficha. En realidad no hace falta conectarse al programa. Ya está informando de que se ha conectado al programa. Pero, ¿dónde se guarda esa información de que se ha conectado? ¿En el FoodExpress en sí o en Nexo? Imaginad que es en Nexo. Pues tiene derechos ahora de insertar en esa tabla de me conecto, insertar las estas y demás. ¿Ok? Y bueno, ahora sí que eso es lo que os quería contar hoy. De la última capa de permisos, ¿qué puede hacer cada uno dentro del programa? O sea, en FoodExpress está el administrador que puede, pues yo qué sé, lo de crear los menús, modificar los menús, imprimir los menús. Y el camarero que solo puede manejar la pantalla de las ventas para el S. Bien, pues, ¿qué puede hacer quién dentro de cada uno de esas cuestiones? Lo manejamos, ya digo, en los programas de Gambas.
Y bueno, no sé si esto os es útil. El otro vídeo que os puse de alguien, alguien, no, Alberto Moyano, me pidió más información sobre todos los privilegios y ese ha sido el padre de este vídeo. Entonces, si hay algo que se os ha quedado en el aire, si hay algo que queráis saber o profundizar, decidme, que yo no tengo ningún inconveniente en no ponerlo. Y nada, hemos terminado. Hasta mañana u otro día.